Platón y la filosofía. El siglo IV antes de Cristo, es decir, hace 25 siglos, representa un quiebre en la historia de Occidente, o sea, en la historia de nuestra cultura. Y esto ocurre entre los griegos, ocurre especialmente en Atenas, en una ciudad griega. El camino había sido preparado por el pensamiento de antiguos sabios, los famosos sabios de Grecia, y hay una historia atrás del pensamiento de Platón, sin duda, lo que llamamos los presocráticos, pero Platón representa el momento de manifestación prístino de algo que hasta hoy tiene importancia, que es la filosofía. Platón trae al lenguaje, trae a la escritura un modo de ser fundamentalmente dialéctico, un modo de ser pensante, un modo de ser crítico, que es nuevo en su época. Por supuesto, las generalizaciones son siempre difíciles, es siempre difícil decir pues que en Platón se inicia un modo del pensamiento, pero es verdad, es un modo del pensamiento. No quiere decir de que se inicie ahí el pensamiento, porque el pensamiento en realidad se inicia con el primer hombre. En las cavernas podemos sospechar que ha habido pensamiento en ese hombre, como a veces también en el hombre moderno podemos pensar que no hay pensamiento y que está en unos niveles inferiores a los de la caverna, sobre todo el hombre, el televidente moderno, ¿no es cierto? Pero el asunto del que queremos ahora hablar es el pensamiento de Platón, cómo surge este pensamiento, de dónde nace, cuál es su origen más profundo, ¿no? Y bueno, todos conocemos la historia, sabemos que Platón escribió unos diálogos, unos famosos diálogos, en los cuales el personaje principal es su maestro, Sócrates, ¿no? ¿Y quién es este Sócrates? Es un hombre relativamente modesto, sabemos de él que muchas veces era apoyado por sus amigos, mecenas de algún modo, su amigo Critón y otros amigos ricos que tiene Sócrates, pero Sócrates es un hombre modesto. Su madre había sido partera y su padre artesano. Lo hacía sin duda un ciudadano de Atenas, es un ciudadano con todos sus derechos, pero es un ciudadano pobre, ¿no? Eso no es de aquellos ciudadanos encumbrados de la época. Y a este ciudadano le ocurre, podríamos decir, le ocurre la filosofía. Con él aparece la imagen del filósofo, diríamos por primera vez con claridad en Occidente. Y quien la pinta es Platón. Sócrates no escribe nada, es un curioso personaje ágrafo, ¿no? Hay solo uno de los diálogos de Platón, que es el Fedón, que relata el día de la muerte de Sócrates, en el cual Sócrates está escribiendo unos poemitas a Apolo, ¿no? En fin, pero es el único caso en el cual se habla de Sócrates escribiendo. Sócrates no escribe. Sócrates es un hombre que se pasea por las calles, sobre todo las calles, porque dice además que el campo no le enseña nada y que la gente sí le enseña, y se pasea por Atenas conversando con la gente y haciéndoles preguntas fastidiosas, preguntas respecto de cosas que creemos que sabemos, pero que rápidamente nos damos cuenta de que no, en realidad no sabemos de qué hablábamos. Cuando hablábamos de la justicia, cuando hablábamos del bien, cuando hablábamos de la honra, cuando hablábamos de la educación, cuando hablábamos de Dios inclusive, ¿no? Hablamos muy fácilmente, pero de lo que se trata es de saber de qué estamos hablando. En el fondo, la discusión filosófica es también una discusión de las palabras. Pero ¿quién es este Sócrates? Este personaje que Platón nos lo pinta en la Apología de Sócrates, así se llama el texto, ¿no? Apología o defensa de Sócrates,
en la que se relatan los discursos con los cuales Sócrates se defiende ante el tribunal en Atenas, al que ha sido acusado de traer dioses nuevos y corromper a la juventud. Sócrates va a ser juzgado y emitirá estos 3 discursos sucesivos que aquí Platón consigna. No sabemos, por supuesto, hasta qué punto es literatura lo que está haciendo Platón o si es simplemente historia, si fue tal cual. Podemos suponer, porque Platón es un gran literato, sin duda alguna es un gran escritor, podemos suponer que Platón ha aderezado el cuento, como siempre se hace, ¿no? Lo que hizo Ricardo Palma en las tradiciones peruanas, por ejemplo, en la que él mismo dice, ¿no?, que junta verdad y mentira, ¿no?, y les pone un poco de salsa, ¿no? Platón pinta a Sócrates como el héroe clásico en la apología de Sócrates. Tan es así que los eruditos han señalado como la primera línea de la apología de Sócrates, Hotimen Humais o Andres Atenaioi, recuerda a la primera línea de la Ilíada de Homero, y entonces es el patrón épico el que Platón está queriendo insuflar ahí. Es decir, es el héroe, es Aquiles, ¿no? Es el gran héroe clásico que en el fondo es un ser intermedio entre los dioses y los hombres, ¿no? O sea, es un ser superior, ¿no? El héroe, tal como lo conciben los griegos, no es un simple ser humano, ¿no? Aquiles no es un simple ser humano, ¿no? Es un ser tocado por la divinidad, es un ser genial, es un ser daimónico, es otra cosa, ¿no? Pues bien, Sócrates para Platón es eso, es un héroe, pero no es el héroe ya que sale a la guerra a pelear, aunque Sócrates ha estado en la guerra y se los recuerda a los atenienses, sino el héroe filosófico, el héroe de la filosofía. En este diálogo es donde se encuentra aquella afirmación maravillosa de ignorancia radical, ¿no?, cuando Sócrates dice, yo que nada sé, nada creo saber. Por lo general se dice, yo solo sé que nada sé. Es una traducción corriente de la frase, pero la frase misma es ego de Josuk oida uk oyoma yeidenain, que traducida directamente sería, yo que nada sé, nada creo saber. Es decir, reconozco mi ignorancia, ¿no? El significado es el mismo, pero la frase exacta en Platón es esa, ¿no? Por lo tanto, el desconocimiento del que nace la filosofía. Eso es importante y vamos a volver, por supuesto, sobre este tema muchísimas veces. La filosofía es un modo de la ignorancia, un modo dialogante de la ignorancia.